están distribuidos los electrones dentro de un átomo, y específicamente hablando de subniveles, ¿no? Nosotros nos podemos, claro, se puede explicar también en términos de niveles y por supuesto de orbitales, ¿no? Pero para explicar este concepto de estabilidad, pues vamos a utilizar generalmente el concepto de niveles. Para definir, por ejemplo, la característica de representativos y de transición, nosotros utilizamos más las características de subniveles, ¿no? Ven que por eso es importante conocer cada definición, qué concepto cuántico, porque tanto el concepto de orbital, nivel, subnivel, pues es un concepto cuántico, ¿no? Entonces nosotros cada vez que nosotros leemos un documento de química o estamos leyendo, no sé, una publicación, por ejemplo, química, con lenguaje químico, a eso vamos, entonces tenemos que conocer, ¿verdad?, qué tipo de concepto están involucrados, ¿no? Entonces, volviendo a la característica de esta clasificación que se basa en dos grupos, ¿no?, representativo y de transición. ¿Verdad? Los representativos, para definir estas categorías de representativos y de transición, pues los representativos, pues vamos a utilizar primero, antes de comenzar a definir, pues vamos a utilizar la conceptualización del subnivel. Entonces nosotros decimos, bueno, los elementos representativos, y obviamente con esto estamos hablando de electrones, estos elementos representativos pues se caracterizan porque sus electrones van a ocupar en los últimos niveles, específicamente subniveles, o en sus últimos, podríamos decir, en sus últimos orbitales, también podríamos decir, ¿no? Es decir, en lo último de la configuración, nosotros vamos a ver que tienen están ocupando subniveles S o P, o bien ambos, ¿verdad? SP, ¿no? Entonces los representativos se caracterizan por esto, ¿no? En lo último de la configuración electrónica vamos a ver que terminan, por ejemplo. A veces no vamos a utilizar el término terminan porque recuerden que a veces están como escondidos adentro de la configuración, tal como vimos el caso del mercurio, ¿no? O, por ejemplo, ayer que vimos en la sesión de estudio en la noche, pues vimos el caso del bromo, ¿no? Sus últimos subniveles, llamémoslo así, ¿no?, están como inmersos porque como utilizamos el principio de construcción de Aufbau, entonces muchas veces quedan adentro. Entonces simplemente decimos que esos electrones más externos, podríamos llamarlo así, ¿no? Sus electrones más externos, pues ocupan subniveles S o bien SP, ¿no? Es decir, subniveles S y subniveles P, por supuesto, ¿no? Esa es una característica, obviamente, de los representativos, no así de los de transición, ¿no?, como vimos en el caso del mercurio, ¿no? En el caso del mercurio, por ejemplo, pues generalmente pues, en sus electrones más externos pues ocupan subniveles pues, F, D, ¿verdad? F, D, y obviamente pueden utilizar S, pero se caracterizan principalmente porque tienen F o D incompletos, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que esos electrones externos pues van a estar por ahí en F y en D, ¿verdad? F, D, y pues probablemente termine en S, pero vamos a ubicar como característica que vamos a tener electrones externos específicamente, en este tipo de subniveles, ¿no? Entonces está esa clasificación. Pero como estábamos mencionando los gases nobles también son elementos representativos, ¿no? A veces yo también les pregunto así como este tipo de características, ¿no? ¿Será que los gases nobles también son elementos representativos? Pues sí, ¿verdad? Vean su configuración. O cuando uno ve la distribución de electrones, si no quieren ver la configuración, por supuesto, ¿verdad? Cualquier distribución de electrones les va a decir que estos elementos, los gases nobles, pues van a utilizar pues subniveles S y P específicamente. Vean todos los elementos que están en la columna 8A, y por eso yo siempre apelo a que ustedes tengan ahí su tabla periódica. Entonces van a ver que siempre termina en, pues, el primero termina el helio, ¿verdad? Que es el primero, termina en 1s2. Vean que ocupa entonces un subnivel S. El neón, pues, termina en 2s2, 2p6. Ocupa subniveles S y P en sus electrones externos, ¿verdad? Y así el argón, por ejemplo, termina en 3s2, 3p6, ¿no?
Entonces esos electrones externos están en subniveles S y P, como se puede ver. Entonces, estos gases nobles cumplen con ser también representativos, ¿no? Son elementos representativos. Pero entonces, ¿qué les da la característica? Porque volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿verdad? ¿Por qué los átomos se combinan para formar compuestos en primera instancia, ¿no? Y la respuesta está justamente en la estructura o en la característica de los gases nobles. Podríamos decir de una forma muy simplista, ¿verdad? Que los átomos de los elementos que no están en la columna 8A se combinan porque no son o no se parecen electrónicamente hablando a estos gases nobles. En otras palabras, pues decimos que los gases nobles son estables porque tienen en el último nivel, y ahora estoy para utilizar este concepto, ¿no? de estabilidad, pues decimos que son los que tienen en su último nivel, tienen pues los subniveles S y P llenos, es decir, pues tienen de 2 a 8 electrones en su último, digo 2 o bien 8, ¿verdad? No de 2 a 8, ¿verdad? Sino que es 2 o bien 8 electrones en su último nivel, ¿verdad? En su nivel más externo. Es decir, la sumatoria de los electrones más externos nos da 8 o nos da 2, ¿verdad? Porque cualquiera de esos dos aspectos podemos utilizar, ¿no? Y entonces tenemos que, pues estos gases nobles tienen esa característica. Entonces, todos los demás que no son gases nobles y como consecuencia no van a tener esta característica, entonces definitivamente tienen que buscar la manera de... ¿no? Entonces aquí me preguntaban que si los gases nobles son más estables. Sí, son los más estables que hay en la tabla periódica. Y pues obviamente se les dice inertes, pero vean, por eso es que uno analiza, bueno, la característica de estables está con base en la cantidad de electrones externos. O bien son 2 o bien son 8. Ahora, cuando se les dice gases inertes es porque como por lo mismo que son estables, no necesitan combinarse con otros átomos. Y por eso decimos que son inertes. Inertes significa que no reaccionan, porque ahí va implícita la idea de reacción. Cuando se reaccionan es porque los átomos se unen, ¿verdad? Obviamente, para formar compuestos. Es como una consecuencia de... También no solo para eso, por supuesto, pero es una forma de decirlo. Entonces sí, ¿verdad? Se les dice gases inertes. Primero se les dice gases en primer lugar, aunque pues eso sería un término muy concreto, porque esos compuestos se caracterizan por ser gases. Esto no tiene tanto que ver con la configuración, ¿verdad? Sino que más que todo por características másicas, ¿verdad? Y también por fuerzas intermoleculares. Eso ya se ve en química 2, pero no tanto por sus electrones de valencia, pero es una característica que se observa que son gases, ¿no? Desde el helio, ¿verdad? Bueno, hasta el radón, por supuesto, porque ya el 118, pues, ya les dije que ese último periodo donde está del 87 al 118, por ejemplo, obviamente con su salto ahí, que son las últimas dos filas, ¿no? Que son los lantánidos y los actínidos, o en este caso, pues hablando específicamente de los actínidos, pues son así como que tienen sus características no son muy constantes en cuanto a sus características, no son muy estables tampoco desde un punto de vista reactivo, no tanto, sino que nosotros lo podemos manipular, por ejemplo, ¿no? Estos generalmente son radioactivos, desaparecen muy rápido, es decir, eso es lo que se llama vida media, ¿no? Tienen una vida media muy corta, y entonces definitivamente no los estudiamos tanto. Yo por lo menos casi no les pregunto, por ejemplo, yo aquí en mi tabla, por ejemplo, del gas noble del 118, de aquí dice Oberon, ¿no? Pero dependiendo de su tabla, sí va a cambiar el nombre. Recuerden que estos últimos pues tienden a cambiar algunos nombres, ¿no? Pero pues es correcto lo que nos indican acá, lo que nos compartió la compañera, de que sí, definitivamente estos gases son los más estables, ¿no? Pero es justamente por la configuración, y aquí está ¿por qué nosotros vamos a estudiar lo que estudiamos, ¿no?
Ahorita sí vamos a compartir, espero yo que ya no tengamos... recuerden que para hoy pues tenemos una pequeña, pero muy pequeñísima prueba de lo que vimos el día de ayer. Entonces, y por eso, por lo que es muy pequeña, pues solo voy a requerir unos 15 minutos ahí del final del periodo, ¿verdad? Les comentaba entonces que vamos a apuntes de mecánica cuántica, justamente acá. Pues ayer terminamos prácticamente de ver con el diagrama de orbitales, por ejemplo, qué es lo que vamos a preguntar un poco hoy, ¿no? Permítame contar. Está ingresando, ¿verdad? Entonces, aquí estamos. Entonces, prácticamente terminamos ayer con el diagrama de orbitales y, bueno, hemos visto dentro de los diagramas, ¿se recuerdan, no? Dentro de los diagramas hemos visto los esquemas o diagramas, ¿no? El diagrama de órbitas o de capas, ¿no? Que eso semeja así como una cebolla, ¿no? Con sus diferentes círculos concéntricos o un sistema planetario, si ustedes los quieren ver así, ¿no? Que al final lo que representa, bueno, antes representaba órbitas, ¿no? Pero ahora pues tiende más o se utiliza más para explicar la distribución electrónica, pero en niveles, ¿sí? Lo primero que empezamos a ver, ¿no? Después vimos la configuración electrónica, que obviamente se basaba o se fundamentaba en el concepto de subnivel, que ya vimos que un subnivel pues, es una agrupación de orbitales constituidos por la misma energía, o que tienen la misma energía y por eso los podemos agrupar. También vimos vamos a hablar primero del diagrama de orbitales, ¿no? Con el que nosotros vimos ayer también. El diagrama de orbitales que obviamente me sirve para arreglar o distribuir orbitales, ¿sí? Y con este diagrama de orbitales pues nosotros estudiamos el principio de, bueno, específicamente hablamos de esto, ¿no? El diagrama de orbitales pues nosotros estudiamos de una manera implícita el principio de construcción de Aufbau, aunque ese se utiliza más en la configuración electrónica, dicho sea de paso, pues lo vimos en la configuración electrónica. También lo vimos de una manera implícita, porque no es tan explícita, pero de una manera implícita en el diagrama de orbitales. Pero principalmente en el diagrama de orbitales, pues vimos los conceptos o las leyes o las guías que utilizamos para ordenar electrones en orbitales. ¿Cuáles son estas? Pues la regla de Hund y definitivamente el principio de exclusión de Pauli, ¿no? Estos conceptos también están relacionados con esto que ustedes pueden, si estoy compartiendo, ¿verdad? Déjenme revisar. Sí, estoy compartiendo. Con lo que, sí, son los números cuánticos, ¿no? Entonces, esos conceptos se vuelven, todos los conceptos, como siempre les he mencionado, se relacionan, ¿no? Se relacionan porque, pues, definitivamente cada uno ve como una parte o una parcialidad del comportamiento del electrón, porque recuerden que por eso es que tenemos varios modelos, porque el electrón es para definir, es decir, tener un solo modelo realmente que me explique todas las características, tanto como partícula como de onda de un electrón, que ya sabemos que nuestro electrón tiene esta dualidad, la dualidad partícula-onda. Entonces, por eso utilizamos varios conceptos, ¿no? Varios diagramas, varios esquemas. Y los números cuánticos, pues definitivamente nos ayudan también, porque en los números cuánticos, pues también se describen. Es como si tuviéramos la información del diagrama de orbital, bueno, empezando, ¿no? Del diagrama de órbitas, tuviéramos información de la configuración electrónica, tuviéramos información del diagrama de orbitales. Prácticamente los números cuánticos vendrían siendo como que la expresión que une a estos conceptos que habíamos visto previamente. Y entonces, por eso yo por lo menos me gusta trabajar con los números cuánticos porque están resumidos todos los esquemas y no tenemos que dibujar, ¿no? Entonces, simplemente son números. Cada uno de estos números, como vimos el día de hoy, representa una característica, una propiedad del electrón, ¿no? Entonces, es muy importante que lo sepamos, interpretar. Pero entonces viene esto, ¿no? Que justamente esta simbología ya la habíamos platicado antes, que se llama simbología electrón punto de Lewis. Esto lo estudiamos más cuando yo les mostré, por ejemplo,
el oxígeno, cuando estábamos armando nuestro átomo de oxígeno. Yo les mencionaba que esta simbología electrón-punto de Lewis tiene la característica que, en lugar de tomar en cuenta todos los electrones que conforman, no sé si alguien quiere comentar algo por ahí que escuchan. Bueno, yo creo que Valesca tiene abierto su micrófono. Bueno, entonces, les comentaba, ¿no? Que en lugar de tomar todos los electrones, porque realmente está bien que reconocer o cómo están distribuidos todos los electrones en un átomo, pero realmente en este concepto, para comprender por qué los átomos se unen y para entender justamente este componente, este concepto, pues no nos van a servir por ejemplo, del bromo, como vemos ayer, los 35 electrones que tiene el bromo neutro, ¿no? Sino que pues solo me van a servir los últimos. Obviamente cuando estoy estudiando enlaces, ¿no? Que no todos son los que voy a utilizar en el concepto, en la conceptualización, ¿no? ¿Cuáles son estos entonces los que vamos a representar en esta simbología? Pues son los electrones de valencia, y por eso tengo que determinar específicamente, pues, saber identificar los electrones de valencia. ¿Cuántos son los electrones de valencia? ¿Sí? Hasta el momento hemos respondido únicamente a la pregunta de por qué es que se combinan los átomos, ¿no? Para formar compuestos. Bueno, se combinan porque obviamente no son estables. ¿Por qué? Porque no tienen su último nivel lleno con 8 o con 2 electrones, ¿no? Entonces eso no los deja tranquilos, por decirlo así, ¿verdad? Son inestables por eso. Y entonces definitivamente tienen que unirse. Después de esto vamos a ver las reacciones por las cuales estos átomos se unen. Ven que por eso les mencionaba que todo esto lleva un orden lógico. Primero vimos toda la estructura electrónica para comprender el hecho de por qué los átomos se unen. Ahora, la siguiente pregunta, que es lo que vamos a responder con estos diagramas, es ¿cómo se unen? ¿Sí? ¿Cuál es la razón por las cuales se unen, se combinan entre sí? ¿Verdad? Que eso definitivamente Dalton no nos lo explicaba, ¿verdad? Dalton solo decía que en un compuesto, pues se combinan, o es la combinación de dos o más tipos de átomos, o dos o más átomos de elementos diferentes, ¿no? Como lo querramos decir, pues estamos hablando del mismo concepto, ¿verdad? Dalton, por ejemplo, nos decía, bueno, sí, se unen por esto, por aquello, no decía eso, ¿verdad? Nosotros ahora ya lo sabemos, ¿sí? Porque no tienen 8 electrones, o bien 2, ¿verdad? En su último nivel, ¿sí? En su último nivel, siempre tenemos que hacer referencia al último nivel. Para definir estabilidad. Permítame, compañeros. Voy a ver si... No, pensé que alguien quería entrar. Bueno, entonces, esta es la razón, ya sabemos por lo cuales se unen. Bueno, es la primera pregunta que obviamente no nos ayudaba a responder Dalton, ¿no? Ve que desde Dalton propuso buenas ideas, obviamente con los conocimientos que se tenían, ¿verdad? Ahora ya sabemos por qué, ¿no? Desde que se descubrió obviamente el electrón, ¿ya? Y todas las partículas subatómicas. Bueno, entonces, ahora nos falta responder a la otra pregunta que había hecho al inicio. ¿Cómo es que se unen? ¿Cuál es el proceso por el cual se unen? Es decir, ¿de qué manera? Todas estas preguntas, o sea, el cómo, ¿verdad? El cómo se unen, cuál es el proceso, cuáles son los pasos, ¿no? El mecanismo, todo esas 3 o 4 preguntas que hemos hecho muy similares, pues para poder entenderla, para poder saberlo, pues definitivamente nos interesan únicamente los electrones que están en el último nivel, los electrones de valencia. Y los átomos que más se prestan, obviamente, para explicar estas propiedades van a ser los representativos, ¿no? Entonces yo voy a utilizar elementos representativos también. En el examen, pues generalmente yo les pregunto representativos. Obviamente, cuando utilizamos diagrama de orbitales, lo que explicamos acá para los representativos, pues también se entiende para los elementos de transición, ¿no? Elementos, por ejemplo, metálicos como el hierro, ¿no? Como el cobre, pues se van a comportar de la misma manera como los elementos metálicos de la columna 1A. O sea, por eso es que son metales, ¿verdad? Por eso es que tienen esa característica
que es otra división. Recuerden, en la tabla periódica hay muchas categorías que nosotros podemos estudiar, ¿no? Representativos, no representativos, obviamente basado en el criterio de la configuración, la distribución electrónica. Lo podemos dividir en metales, no metales, ¿no? Y metaloides, que es una característica específica, ¿no? En las propiedades metálicas, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades metálicas típicas? Pues un metal es todo aquel elemento, toda aquella materia que es dúctil, maleable y conductora de la electricidad. Esas tres características no se tienen que presentar exactamente las tres, ¿verdad? Porque hay algunos que pues no es posible, no es porque no la tengan, sino que muchas veces no es posible medir esa propiedad, ¿no? En cambio, los no metales son todo lo contrario, ¿verdad? No son dúctiles, no son maleables y pues tampoco pues conducen electricidad. Y entre estos dos polos, ¿verdad? Entre estos dos grupos, pues están los metaloides que tienen características pues muy intermedias, ¿no? Son como los tres grupos principales basados en las características metálicas, ¿no? Pero más allá también podemos dividir nuestra tabla periódica en estado de agregación. Vamos a tener elementos que son sólidos, otros que son líquidos y otros que son gaseosos, ¿no? Entonces, existen muchos criterios para poder, digamos, poder clasificar los elementos en una tabla periódica. Esto obviamente está en el capítulo de periodicidad, ¿verdad? Y que, como les comento, yo he platicado de esto en las clases, ¿no? No es que haya tomado una presentación y les espero, ya les he mencionado varias características de esto, ¿no? Y obviamente la lectura del capítulo pues ayuda más. Volviendo a este punto, ¿no? Nos van a interesar entonces para poder explicar esta pregunta o para poder dar respuesta a esta pregunta de no el por qué ya lo respondimos, ¿no? Sino que cómo es que se combinan, cómo es que se unen, cuál es el mecanismo por el cual estos átomos se van a combinar para formar compuestos, es lo que nosotros vamos a pues responder utilizando estos diagramas que se llaman simbología electrón punto de Lewis. Y vamos a tener como elemento, digámoslo así, característico, el flúor, ¿no? Puede ser otro, ¿no? Pero el flúor nos va a interesar un elemento, por ejemplo, para explicar primero estas características, por supuesto, un elemento que es el 7A, ¿se recuerdan? Son los halógenos, ¿no? Vamos a utilizar un halógeno. Entonces yo les preguntaría, por ejemplo, ¿cuántos electrones de valencia tiene el flúor? De valencia. Entonces, eso también ya lo expliqué, ¿verdad? Yo les mencionaba que para los elementos representativos, lo único que tenemos que ver es el grupo, ¿no? Y esto automáticamente me dan los electrones de valencia. ¿Que lo puedo hacer por configuración electrónica? Pues sí. ¿Que lo puedo hacer por diagrama de orbitales? También. Por los números cuánticos, pues también. Es un proceso mucho más largo, pero innecesario, ¿no? Solo simplemente, si es representativo, pues puedo ver el grupo, ¿no? O si yo quiero, pues puedo ver la configuración que está en ese grupo. Van a ver ustedes que todos los de la 7A terminan en NS2, NP5. ¿Verdad? Por ejemplo, el flúor termina en 2S2, 2P5. El cloro termina en 3S2, 3P5. El bromo termina en 4S2, 4P5. O sea que si no quieren, por ejemplo, es que algunos argumentan, no, es que mi tabla no tiene grupos, ¿no? No tiene esos números. Pues vean la configuración, ¿verdad? Si su tabla no tiene la configuración, pues hagan la configuración. Nada cuesta, ¿no? Bien sencillo, bien rápido. Entonces, formas para poder saberlo existen. Pero es más fácil, pues, ver el número de grupo. Por eso, por ejemplo, si yo, en lugar de tener flúor, colocara cloro, ¿será que va a cambiar esta simbología? No, porque tanto el cloro como el flúor, como el bromo, como el yodo, hasta el astato también, aunque el astato ya está como que en el límite, ¿no? Porque ya después vienen estos elementos raros que yo les digo, ¿no? Los del periodo 7. Pero bueno, podría incluir así, el bromo, por ejemplo. La misma simbología, pero ¿por qué? Porque todos los que están en esa columna pues tienen 7 electrones de valencia. Ahí está. Vamos a dejar el flúor, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué características tiene el flúor? Entonces, el flúor se encuentra en el grupo 7A, lo cual implica que tiene 7 electrones de valencia, lo que acabamos de decir, ¿no? Ahora,
Esto que está acá es del capítulo de periodicidad. Pero ya lo hemos mencionado acá, por supuesto, ¿no? Ya les he mencionado de la energía de ionizzación, afinidad electrónica. Resulta que el flúor tiene una alta energía de ionizzación. Ya les he explicado eso. ¿Qué significa? Bueno, que necesitamos una alta energía para poder remover electrones. Solo el primero necesita una alta. El segundo, para remover un segundo electrón, necesitamos mucha más energía que el primero. Es decir, es espontáneamente, es un proceso que no se da, ¿sí? Porque necesitamos, solo para remover uno de estos que vemos acá, por ejemplo para remover necesita mucha energía. Estas tablas están obviamente en su libro, ahí dice cuánta energía se mide en kilojoules por mol. Entonces, pero lo que nos interesa es la tendencia, la periodicidad. Si lo quieren ver en términos un poco más, la periodicidad, ¿qué es? Son tendencias de los átomos, ¿sí? A presentar ciertas características, ¿no? Esas características, pues obviamente son repetitivas, ¿no? ¿Qué más tiene una alta afinidad electrónica? El flúor tiene una alta afinidad electrónica, bueno, por ser un elemento un halógeno, definitivamente, ¿no? Entonces, vean, estas características son las que nos van a ayudar a definir qué va a suceder cuando un elemento, un átomo, porque aquí estamos hablando de átomos, se va a unir con otros, porque también con eso nosotros podemos deducir cuántos átomos se van a unir, ¿no? O sea que este proceso me permite saber, como decía, estos procedimientos me sirven para complementar ese postulado de la ley de Dalton. Por eso de ahí partí, de la ley de Dalton, o los postulados de Dalton, porque los postulados de Dalton me dan esta base, ¿no? De ahí partimos. Y entonces, para complementar, como les comentaba, la ley de Dalton, pues definitivamente tenemos estas características que nos van a ayudar a responder cómo es que se unen. Y aparte, el postulado de Dalton nos decía, es que se combinan recuerden ese postulado, ¿no? Se combinan en una proporción de números sencillos los átomos. Entonces, esto nos va a ayudar también para explicar por qué es que se da esa proporción, o si lo queremos enfocar de otra manera, a determinar cuál va a ser esa proporción, ¿sí? Porque por eso les comentaba, Dalton nos dice, cuando digamos un compuesto está formado por la combinación de dos o más, de átomos, perdón, de dos o más elementos. Y estos átomos se encuentran en una proporción de números enteros sencillos. Ese es lo que nos dice este postulado completo. Entonces nosotros ahora, lo que nos decía Dalton, como les comentaba, era ¿por qué? Bueno, ya sabemos por qué, ¿no? ¿Por qué se combinan? ¿Por qué se unen? Ahora vamos a entender el proceso que permite que se unan, ese proceso va a permitir que se unan. O sea, ¿cuál es ese proceso? ¿En qué consiste? ¿No? ¿Será que solo es uno? ¿Será que hay varios procesos por los cuales los átomos se van a unir? Y la otra pregunta, bueno, en realidad yo comencé con dos, pero pues ahorita podríamos hacer una tercera, si complementamos todo el postulado de Dalton, que Dalton nos decía, miren, sí, los átomos se combinan en una proporción de números enteros sencillos. De ahí vienen obviamente la ley de proporciones definidas, ¿no? Pero entonces este tipo de análisis nos va a servir también para determinar cuántos átomos se van a unir en el compuesto, por supuesto. Nos va a decir la proporción de átomos que se van a unir, porque resulta que los átomos no se unen en cualquier proporción, ¿verdad? Es decir, no es casualidad, ¿verdad?, que el agua se une en una proporción de 2:1. No es que, solo se le ocurre, solo así se forman, ¿verdad? No, hay una base química, obviamente, basado en este concepto de los electrones de valencia, por supuesto, ¿no? Entonces nos va a ayudar, esto de los electrones de valencia y específicamente esta simbología, nos va a ayudar a entender estas preguntas, ¿no? Y obviamente complementado con estas propiedades que están descritas acá, ¿verdad? Todo está relacionado, por supuesto, como siempre les he mencionado. Entonces, en este caso, lo que vamos a estudiar nos va a servir, bueno, para averiguar las tendencias de los átomos y como una manera de predecir qué es lo que va a suceder, es decir, el mecanismo, lo que yo les mencionaba, ¿no? Lo que sabemos de este punto es el por qué. Entonces, aquí lo que vamos a terminar de complementar es
entender el mecanismo, el proceso por el cual los átomos se unen. Ya sabemos por qué se unen. Vamos a ver el proceso por el cual se unen y también vamos a ver lo que define cuál es el, digámoslo así, el fundamento que permite establecer cuáles son las proporciones en las cuales los átomos se van a unir, porque ya les mencioné, yo no voy a encontrar, por ejemplo, un H4O, por ejemplo. O sea, esa proporción no existe. No sé si ustedes se han preguntado por qué no existe, porque no es que no puedo agarrar o tomar, vamos a decirlo así de una manera muy simplista, ¿no? 3 átomos de sodio y unirlo con un átomo de oxígeno, es decir, este compuesto, ¿no? A estas alturas ustedes ya sabrán que para representar un compuesto existen muchas formas. Una de ellas son las fórmulas químicas y otra, por ejemplo, son las estructuras de Lewis, ¿no? También es importante que vamos a platicar de eso hoy también. Entonces, les mencionaba que, quizá, ¿por qué no puede existir este Na3O5, por ejemplo? Se me ocurre esto, ¿no? Si yo escribo esto, yo entendería que son 3 átomos de sodio unidos con 5 átomos de oxígeno. Esto no existe, ¿verdad? Esto no está en la realidad. ¿Pero por qué no existe? Obviamente, cuando lo escribo así, pues sí se cumple con la ley de proporciones definidas, ¿no? Los átomos están en una proporción de números enteros sencillos. ¿Pero por qué? ¿Por qué razón cuando se une el sodio y el oxígeno solo se pueden unir en una proporción? ¿Sí? ¿Cuál es? Bueno, en realidad son 2 porque existen los peróxidos, pero, bueno, pongamos el flúor y el sodio como ejemplo, ¿no? Porque ahí sí solo existe una forma, ¿no? ¿Por qué el flúor y el sodio se unen en esta proporción? ¿No? NaF, es decir, en una proporción de 1:1. ¿Cuál es la razón? Aquí, miro yo la NF. Así, este es un compuesto, ¿no? Se llama fluoruro de sodio, 1, ¿sí? ¿Y por qué es que por qué no puedo escribir? Y eso es lo que yo les digo a muchos compañeros, ¿no? No pueden escribir las fórmulas antojadizamente, ¿verdad? Para algunos compuestos vamos a encontrar que sus átomos se pueden combinar en más de una proporción, y esto va de acuerdo, no contradecimos nada, porque va de acuerdo con la ley de proporciones múltiples, ¿no? Ese concepto que ya vimos que ya mencionamos cuando estábamos viendo la teoría de Dalton también. O sea, esta fórmula que yo acabo de escribir con el flúor y el sodio no existe. Pero viene la pregunta, ¿y por qué no existe, no? Bueno, es porque primero tienen que ver los electrones de valencia y también las tendencias de comportamiento de los átomos respecto a sus electrones, porque como definitivamente cuando estudiamos enlaces, la partícula subatómica que más nos va a interesar de las 3 que ya hemos estudiado, que son los protones, neutrones y electrones, son los electrones, porque ahí es donde está digamos que los electrones son los que participan directamente en la formación de enlaces. O sea que estas 2 representaciones no existen, ¿sí? Esto es para que ya tengamos la idea que los elementos no se pueden combinar antojadizamente, ¿verdad? Esa es la razón por la cual en una fórmula química yo no puedo cambiar los subíndices. Yo no puedo cambiar una proporción a mi gusto solo para balancear una ecuación. No se puede. Porque esas proporciones ya es como que algo establecido por las características electrónicas de los átomos que se van a combinar. Ahí está la clave, ¿no? Está definido por las características electrónicas de los átomos que se van a combinar. Yo no los puedo, ver únicamente, puedo unir un átomo de sodio y 2 átomos de flúor. No se puede, eso no va a existir, ¿no? La proporción correcta es esta. Y entonces ahora viene la pregunta. Vean que aquí, entonces, a esto me refería yo con las proporciones. Primero, lo que vamos a ver ahora nos va a ayudar a entender por qué, mejor dicho, cómo es que, el por qué siempre lo pregunto, pero recuerden que el por qué ya lo tenemos definido, ¿no? Porque si yo les preguntara, ¿por qué se une el sodio y el flúor? Porque el sodio realmente no tiene su último nivel lleno ni con 8 ni con 2 electrones, y el flúor tampoco. El explicar el por qué creo que es la pregunta más sencilla de responder. Con todo lo que hemos visto, pues esto ya tiene que quedar claro. Pero después las preguntas de
¿cómo es que, ahí viene el cómo, ¿no? ¿Cómo es que el sodio y el flúor se unieron para formar un compuesto? Y segundo, ¿por qué están combinados en una proporción de 1:1? ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a responder esas dos preguntas, que al final en realidad son tres, ¿verdad? Con lo que les digo de por qué, ¿verdad? Entonces, para poder entender, primero vamos a explicar el cómo, ¿verdad? El cómo. Obviamente tienen que ver esas características que están descritas acá, ¿no? El flúor tiene tendencia a ganar electrones. ¿Por qué decimos que tiene? Es decir, nosotros tenemos que definir una tendencia del elemento a que si los va a ganar, primero a ganar o perder, ¿verdad? Nos vamos a basar primero en esos dos principios. Yo ya les había comentado antes que pues ya hemos definido, ¿verdad? Sí, los átomos se unen porque no son estables. ¿Y por qué no son estables? Porque no tienen ni 2 ni 8 electrones en su último nivel. Eso ya lo habíamos comentado. También habíamos comentado entonces que los átomos se van a combinar justamente para eso, ¿no? Para llegar a ser estables. Y hoy ya les había mencionado, pues podríamos definir 3 caminos posibles por los cuales, o 3 caminos básicos, ¿no? Porque por ahí tienen sus subdivisiones, para, digamos, 3 principios básicos o 3 procesos, porque solo lo habíamos dejado así, ¿no? Solo habíamos dado las posibilidades. Ahora vamos a definir cuál de esos 3 procesos, ¿no? ¿Cuáles son esos 3 procesos por los cuales los átomos pueden llegar a ser estables? Pues ganando electrones, perdiendo electrones o compartiendo electrones, obviamente de valencia, ¿sí? A veces en esto, cuando estamos estudiando esto, quitamos esa palabra de valencia, pero ya se sobreentiende que cuando estamos hablando de enlace, los que participan son los electrones de valencia. Y en esas omisiones, pues sí es cierto, a veces uno las hace y en los libros también, pero a veces nos pueden dar un poquito de problema o tal vez podemos malentender si nosotros estamos hablando solo de electrones. Pero definitivamente en los enlaces solo participan los electrones de valencia. Entonces, como ya habíamos definido ese cómo, ¿verdad? Ese cómo, solo pues habíamos dicho algunas ideas muy vagas, ¿no? De cuáles serían las posibles formas por las cuales un átomo podría llegar a ser estable. Es decir, ya habíamos definido ese cómo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es que se unen? Pues se pueden unir de 3 formas básicas, ¿no? Ganando electrones, perdiendo electrones y compartiendo. Inclusive hay autores, y en los libros también se mencionan, ¿no? Que este ganar y perder lo enfocan en uno solo, ¿no? Son procesos oxidativos, o sea, son redox, ¿no? Entonces dicen, gana o pierde. Se oxida, reduce, ¿no? O se reduce, oxida, porque reduce es cuando gana, oxida es cuando pierde, ¿no? Esto, de una vez, váyanlo guardando por ahí, porque recuerden que lo miramos en las reacciones redox, ¿no? Y resulta que en las redox, no sé por qué razón, tiene... pues a veces o se cree que son complicadas, pero si vamos entendiendo estos procesos desde ahora, vamos a ver que no, por supuesto. Bueno, entonces nosotros al principio definimos para el flúor, o eso es lo que estamos haciendo, que el flúor, ¿qué tendencia tendrá entonces? ¿De ganar, perder o compartir? Bueno, como lo primero que podríamos hacer antes de definir esto, porque pues eso sí lleva un análisis un poquito más, llamémosle así, lleva una serie más de pasos, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es definir si un átomo tiene la tendencia a ganar o perder. Y hasta después vamos a decir si, bueno, gana, pierde o comparte. Pero lo primero que vamos a definir es eso. Porque lo que está en su tabla periódica solo están las primeras 2 características. Si gana o pierde. Es decir, la de compartir, eso no lo dice la tabla periódica, eso es lo que tenemos que analizar. ¿Sí? Ahí es la parte donde entra el análisis, ¿no? Los criterios, nuestro cerebro, porque nosotros tenemos que definir entonces cómo lo vamos a hacer. Pero aquí esto que escribimos acá es pura y meramente lo que está en la tabla periódica, nada más, ¿sí? Solo interpretación de la tabla periódica, no hemos hecho así como que algo más profundo, un análisis más profundo no se ha hecho. Todo esto está en la tabla periódica, que pertenece al grupo 7A y que esto implica que tiene 7 electrones. Hacemos unas pequeñas deducciones ahí, pero no son tan complejas, ¿no? Porque si sabemos que está en la 7A, pues tiene 7 electrones de valencia. ¿El flúor tiene la tendencia a ganar electrones? Sí. Ahora viene la pregunta del ¿cuántos? ¿Cuántos electrones pues podría ganar el flúor?
¿no? Si fuera esa su posibilidad. Es que eso es lo que... Aquí solo estamos hablando todavía de probabilidades, ¿no? Bueno, sabemos, veamos aquí nuestro diagrama, y para eso nos va a servir este diagrama, ¿no? Imaginemos que aquí tenemos nuestra simbología electrón punto de Lewis, donde están solo los electrones de valencia. Entonces, sabemos que el flúor tiene 7 electrones de valencia, que además tiene una tendencia a ganar electrones. ¿Por qué? Porque tiene una alta energía de ionización y una alta afinidad electrónica. Eso está en la tabla periódica. Eso, obviamente la energía de ionización no siempre está, pero eso se ve obviamente en la posición del átomo. Por eso es que hay que saber las posiciones. Me refiero a que hay que ver lo que implica que un átomo esté en esa posición, mejor dicho, en la posición en la tabla periódica. Y eso obviamente está en su capítulo de periodicidad, ¿verdad? Los elementos que están más a la derecha y más hacia arriba, pues van a ser los que tienen mayor energía de ionización y mayor afinidad electrónica. Entre más a la derecha y más hacia arriba, se va a cumplir esta tendencia. Eso está en el capítulo que ya ustedes tuvieron que haber leído, ¿no? Solo se los estoy como recordando, ¿no? Ya también lo dijimos, lo hemos dicho varias veces. Entonces, esta característica la podemos como que, bueno, analizar estas propiedades, ¿no? 7 electrones de valencia, su tendencia va a ser a ganar electrones, por lo mismo que ya mencionamos, alta afinidad electrónica, alta energía de ionización. Y ahora viene una como pregunta allí de análisis, ¿no? Pues si su tendencia es a ganar, ahorita no estamos analizando con quién se va a unir, sino que simplemente vamos a hacer un breve análisis de qué pasaría si, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué pasaría si se cumple la tendencia? Porque las tendencias, pues es un comportamiento, pues constante, pero no lo vamos a ver expresado hasta que conozcamos con quién se va a unir, ¿verdad? Entonces, si, por ejemplo, ¿verdad?, se uniera con otro átomo que tiene baja electronegatividad, baja afinidad electrónica, entonces, ¿qué pasaría, no? Entonces, analicemos, ¿verdad? Si tuviera que ganar electrones, ¿cuántos tendría que ganar? Pues para eso solo veo los puntos que están aquí. Y recuerdo la característica de estabilidad. Recordemos, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El flúor es uno de los elementos, y por eso me hicieron esa pregunta antes y ya fue respondida, ¿no? ¿Cuáles eran los elementos que solo necesitaban 2 y cuáles eran los elementos que necesitaban 8? Y definimos, ¿no? Por ejemplo, los que necesitan 2, pues solo son el hidrógeno, el litio y el berilio, ¿no? No necesitan 2. Todos los demás van a necesitar 8. Por eso es que no podemos, solo por estos 3 unidos, o juntamente con el helio, es lo que no nos deja decir regla del octeto, ¿verdad? Porque regla del octeto es que todos, por eso se llamaría regla, ¿no? Bueno, aunque siempre hay regla con excepciones, pero bueno, si hay excepciones, ¿para qué regla? Pero esta regla del octeto, que llamamos así, por supuesto, no se puede generalizar por estos 3 que acabo de mencionar, ¿no? El helio, el litio, el berilio. No, por eso es que no lo podemos decir regla del octeto. El punto es que ya sabemos que entonces el flúor, ¿verdad?, va a necesitar tener 8 en su último nivel. Entonces, vean que esto es la parte del análisis que les digo, ¿no? ¿Cuántos electrones debería ganar entonces el flúor? Pues si ya tiene 7 y necesita llegar a 8, pues ya sé que va a ganar 1. Y ven digamos así, lo fácil que es, porque entonces todos los elementos que están en el grupo 7A pues se van a comportar igual, o por lo menos, mejor dicho, su tendencia va a ser igual, eso es lo correcto decir, porque el comportamiento ya va a depender de con quién se va a unir, ¿sí? Estas son las tendencias. Después vamos a ver, si la tendencia se cumplió o no, ¿verdad? Entonces, ¿con quién lo vamos a comparar? Y aquí está nuestro átomo de sodio, ¿no? Nuestro átomo de sodio ya también lo habíamos definido, ahora está en el grupo 1A, lo cual quiere decir que tiene un electrón de valencia, y vamos a definir las mismas características que pues definimos para el flúor, ¿no? El sodio, por su parte, pues es un metal alcalino,
tiene todo lo contrario porque están en el lado opuesto. Vean que por eso es que la posición en la tabla periódica es muy importante, porque entonces nos dice ya características propias, yo solo tengo que saber qué características tienen o qué características presentan el grupo 1A, porque esas se van a cumplir para todos estos elementos, ¿no? Entonces, por eso es que realmente yo no tengo que aprenderme una gran cantidad de características aprovechando la periodicidad, porque yo solo puedo definir que hago esta observación también. Aquí solo ustedes ven todas las características que estoy diciendo acá. ¿Con qué partícula subatómica está relacionada? Electrones, electrón, ganar electrones. Y la electronegatividad, que también la he mencionado ya en anteriores ocasiones, sí la mencioné ya, que la electronegatividad es de una manera, pues llamémosla así, práctica, es la fuerza que tiene un átomo para atraer electrones hacia él, hacia sí, ¿no? En un enlace químico. Pero esto ya implica, ya aquí la electronegatividad ya me dice explícitamente, y ustedes lo pudieron haber leído en su capítulo de periodicidad, que la electronegatividad, pues, ya es una característica que se mide, que se observa en los enlaces químicos. ¿Sí? Entonces, que pues todavía no había definido que era un enlace es una unión. Que justamente es esto, ¿no? Lo que yo he mencionado todo como unión, en términos químicos, porque unión no es un término químico, por supuesto, el por qué se unen, cuando yo dije, ¿por qué se unen los átomos? Químicamente, ahora la pregunta ya con un lenguaje más técnico tendría que ser, ¿por qué se enlazan los átomos, no? Es como una manera, obviamente, ya más química, por supuesto. Pero vean, ahí está la electronegatividad también, pero la electronegatividad, según su definición, pues también tiene que ver con los electrones. Entonces, como consecuencia, cuando yo les digo, es que por lo menos en esta parte a lo que me refiero, no significa que las otras características no cumplan tampoco, pero específicamente a lo que me estoy refiriendo en esta unidad, en este proceso, es a los electrones. ¿Sí? Cuando yo digo, entonces las características del cloro va a ser las mismas, pues sí, obviamente lo que va a cambiar es este valor. ¿Sí? Por favor, ubiquen este valor, esto está en la tabla periódica, la electronegatividad, tiene que ser electronegatividad de Pauli, ¿no? Específicamente, ¿verdad? Y tiene que, pues es un número adimensional. Lo que yo he visto en algunas tablas, que algunas dicen electronegatividad, pero está como, creo que es milivolts, creo, o milivoltios, pero pues igual me sirve para comparar, ¿no? Aquí yo les doy el valor adimensional, es una escala desarrollada obviamente por Pauli, ¿no? Que por cierto les comento que la electronegatividad realmente es uno de los conceptos pues que se utilizan mucho en enlaces, pero realmente no hay una escala por decirlo así absoluta que todos estén de acuerdo en utilizar. Esta es la más común, pero pues no es que sea una escala en el sistema internacional, a eso vamos, ¿no? Que ese es el principal punto en contra que tiene esa escala, que no es una escala que esté en unidades del sistema internacional, es más, no tiene unidades, es una escala solo relativa. Entonces, pero es la que nos sirve para comparar, ¿verdad? Entonces, no olvidemos esta electronegatividad de 4. Todo eso está en la tabla periódica, por supuesto. Algunas deducciones acá que se hacen y otras porque que ya están allí explícitamente. Entonces les mencionaba, lo mismo para el sodio, un electrón de valencia, todo lo contrario, vean, tiene una baja energía de ionización y pues su tendencia, ¿qué va a hacer? A perder electrones. Recuerden que eso es lo que estamos definiendo, ¿no? Si su tendencia es ganar o perder. Esto se extiende, estas características electrónicas se extienden a todos los elementos de la columna 1A. Y todos los de la 1A resulta que van a tener esas mismas características. Lo que va a variar numéricamente hablando es la electronegatividad, por supuesto, ¿no? Que para el caso del sodio es de 0.9 y para el caso del flúor es 4. Obviamente esos son valores definidos para cada uno de esos átomos. Ya está establecida la escala, ¿no? Entonces la pregunta ahora es, ¿qué va a pasar cuando el flúor se una? Aquí vimos otra propiedad, o vamos a analizar otra propiedad que yo les mencionaba acá. Si se cumpliera, la tendencia del flúor a ganar electrones, como dice aquí, ¿no? Su tendencia es a ganar electrones, ¿cuántos ganaría? Pues 1, porque pues solo uno puede, ¿no? Porque
cada átomo de flúor, a eso vamos, ¿no? Porque pueden haber varios, ese es otro detalle, ¿no? Pero cada átomo de flúor, pues solo puede ganar, cada átomo de flúor solo puede ganar uno. No puede ganar dos, no hay espacio, ¿no? Aquí con esto que yo acabo de decir, ahí está la explicación de por qué las proporciones. Claro, ¿verdad? No solo cuenta la del flúor, por supuesto. Tengo que ver la del sodio. Ahora analizamos lo mismo para el sodio, ¿no? El sodio solo tiene un electrón de valencia. Obviamente sabemos, y esto porque ya lo hicimos cuando estábamos estudiando el sodio, se recuerdan, inclusive yo les presenté el diagrama de órbitas, donde se enfocan los niveles, y yo les había dicho, si ven el sodio, si nosotros, inclusive se los puedo colocar por aquí, de una vez, ¿no? Para que ustedes lo relacionen. Aquí estamos. Vamos a ver si nos da tiempo de ver estos videos acá. Diagrama de órbitas. Perdón. Del sodio, ¿no? Lo habíamos buscado, ¿no? Del sodio. Por eso les digo, por eso nos ayuda a imaginar estos diagramas, ¿no? Aquí lo podemos ver. Sí, en el caso del sodio, pues aquí está su último electrón, su electrón de valencia. Pero entonces, ¿cuál va a ser la tendencia? Si hace que la tendencia va a ser hacia la pérdida de electrones, la pregunta, ¿por qué? Ya dijimos, ¿no? Baja afinidad electrónica y baja energía de ionización, ¿verdad? Aparte que tiene una baja electronegatividad. Eso es bien sencillo de recordar porque resulta que estos metales todo lo tienen bajo, digámoslo así, ¿no? Baja afinidad electrónica, baja electronegatividad, baja energía de ionización. Entonces eso es lo que le da sus características, ¿no? Obviamente estoy colocando dos extremos. Si me preguntaran los de las 2A, pues obviamente también tienen baja, pero no tan baja como los de la 1A. Lo queremos ver así, ¿no? Porque yo les había mencionado, ¿no? Entre más a la derecha y más hacia arriba, más altas son las características, ¿no? Pero entre más y sucede lo contrario, ¿no? Entre más a la izquierda y más hacia abajo, más bajos valores, presentan estas características, ¿no? Eso es tendencia, esto es, periodicidad, ¿no? Entonces lo mencionaba, ¿no? La pregunta sigue en el aire. ¿Cuántos electrones de sodio tendría que perder si se mantiene la tendencia, ¿no?, a perder para el sodio? Porque eso es lo que tenemos que definir. Pues 1. ¿Por qué digo que 1? Porque si resulta, imagínense que este no estuviera, o bueno, cuando ya si se llega a perder. Si se llega a perder, entonces este nivel, digámoslo así, nivel, ¿no? Este n igual a 3 ya no existiría, ¿verdad? Porque no hay electrones. Entonces, el último nivel ya no sería sino que sería el anterior. Al no existir entonces este sería el último. ¿Y si este se perdiera, cuántos electrones me quedarían en este último? Bueno, en el ya último, ¿no? Porque cuando este no está, entonces este sería el último. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Entonces ya sabemos que para que nuestro sodio se estabilice, no necesita perder 2, porque si pierde 2, ¿qué va a suceder? Primero, porque obviamente sabemos que energéticamente eso es un gasto para cualquier átomo, bueno, para este átomo en particular, ¿no? Para cualquier átomo de sodio. Por eso no puede perder 2, ¿no? También, pues la otra razón es que, pues si se pierde 2, pierde este, ¿cuántos electrones habrían entonces en en el que se convertiría en el último nivel? Pues tendrías 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No tendría 8, entonces no va a perder 2. Esto ya nos da una idea, ¿verdad?, de qué va a suceder si, por ejemplo, el sodio se llega llamémosle así, a encontrar con nuestro átomo de flúor que tenemos aquí ejemplificado. ¿Sí? Voy a colocar un poco así. No sé si me voy a copiárselo así. No creo que no me lo voy a colocar encima. A ver, sí, lo coloqué encima, pero lo voy a hacer más para acá. Ahí está.
Y lo podemos colocar. Si yo coloco, y eso ya lo hemos visto, ¿no? El punto de este lado no me afecta en nada, ¿no? No afecta en nada, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, cuando estos dos, ahora sí vamos a analizar, ¿no? Aquí ya vamos a ver el proceso que se va a dar y además voy a analizar la proporción. Voy a responder esas dos preguntas que teníamos pendientes. La pregunta entonces va a ser, primero, obviamente, ¿estos dos átomos se pueden unir? Sí, ¿verdad? Porque son inestables. Ya, eso ya lo habíamos definido. Ahora, entonces, ¿cuál es el proceso que va a permitir que este átomo de flúor se pueda unir con este átomo, todavía átomo, ¿verdad? Porque aquí son átomos todavía, porque son neutros, a este átomo de sodio? ¿Cuál va a ser el proceso? Bueno, entonces aquí puedo decir, cuando se unen, y eso sí va a ser un hecho, ¿no? Cuando se une un átomo que tiene alta afinidad electrónica, alta electronegatividad, con uno que tiene de las afinidades electrónicas y de las energías de ionización, esas son las dos primeras que se observan, ¿no? Este tiene una alta afinidad electrónica y una alta energía de ionización, como ya hemos definido. Este todo lo contrario. Cuando se unen estos átomos de características contrarias, porque ven en la posición en la tabla periódica, ¿no? Flúor 7A, el sodio 1A, están en los extremos. Entonces, cuando se van a unir, aquí se da ese proceso que hemos mencionado, pérdida y ganancia. Y el que, obviamente, como ya eso lo habíamos definido, ¿quién va a ganar? Pues el flúor, porque su tendencia es a ganar. ¿Quién va a perder? El sodio, porque su tendencia es a perder. Y ahí está definido, ¿no? Claro que a veces tener que analizar todas estas, y máxime que, pues no, a veces no las tenemos frescas, ¿no? No las sabemos así como, o las tenemos que buscar en un libro, pero pérdida de tiempo. Entonces, como un resumen, pero solo es una guía, no es una regla, que tampoco esto muchos lo toman como una, yo lo he visto cuando lo dicen así, ¿no? O lo hacen así también. Esto es una guía. ¿Sí? Disculpe, ¿cómo dijo que era lo del flúor? Era alta electronegatividad y el sodio era alta energía de ionización para poder enlazarse. Lo que yo les mencionaba acá es dos características que son las que vamos a analizar. ¿Cuáles son esas dos para ambos? Es la afinidad electrónica y la energía de ionización. Esas dos son las que se ven primero. Lo que yo les iba a decir ahora, ¿no? Es decir, el flúor tiene una alta energía de ionización, una alta afinidad electrónica. Eso ya está definido, eso está en el capítulo de periodicidad. Ustedes pueden ver ahí las tablas donde ahí está la energía de ionización de cada uno de estos y la afinidad electrónica de cada uno de estos. Ahí está definido, está en los números. La pregunta es, ustedes me pueden decir, bueno, ¿y por qué no está utilizando los números? Porque realmente no se utilizan tanto los números, solo las tendencias, ¿sí? Y cuando tenemos esta tendencia de que tenemos un átomo con una alta afinidad electrónica, sí, yo sé que a veces hablo un poco rápido, ¿no? Está bien que me digan que a veces se lo repita, ¿no? Tenemos una alta por el flúor, ¿verdad? Una alta, además está escrito en su documento, no se preocupen, ¿verdad? Eso estaba descrito ya en su documento, aquí está, ¿bien? En el documento que ya les dejé de la semana pasada. Entonces, una alta afinidad electrónica y una alta energía de ionización por parte del flúor, y por parte del sodio, todo lo contrario, ¿no? Digamos que aquí, y con la pregunta que me hizo la compañera, me parece interesante porque yo puedo sacar ahí también unas aclaraciones. El hecho de que, por ejemplo, que tengan, ¿no? Que estos tuvieran la misma, por decirlo así, ¿no? La misma afinidad electrónica y la misma energía de ionización, esto tampoco quiere decir que no se puedan unir, ¿verdad? O sea, realmente lo que permite que se unan dos átomos o dos o más átomos es que son inestables. Lo que estamos viendo ahora en sí es la explicación de el proceso particular por el cual se da la unión entre el flúor y el sodio. Porque si, por ejemplo, no tuviera otro átomo de flúor acá, va a ser exactamente igual, con las características de este flúor, ¿será que porque ambos átomos de flúor tienen la misma electronegatividad, la misma afinidad electrónica, será que no se pueden unir?
Como les digo, esas son las preguntas que yo siempre les planteo, ¿no? ¿Será que dos átomos con las mismas características electrónicas, será que no se pueden unir? ¿O será que siempre se pueden unir cualquier átomo? Pues entonces es lo que les mencionaba, ¿no? Cualquier par de átomos que no sean gases nobles, y ahí está la observación, ¿no? Se pueden unir. Lo que estamos definiendo acá es el proceso por el cual se unen. Eso es diferente, ¿verdad? Porque eso sí, si yo tuviera dos átomos de flúor, que en realidad sí sucede, ¿no? Imaginemos, voy a separar un poco, llevarme aquí su electrón de valencia. Digamos que yo voy a tener otro átomo de flúor. Vean, esto me dio así como que para este análisis, ¿no? Vean aquí. ¿Ah? La pregunta es, inclusive voy a colocar esto aquí para que se vea así de una manera. Y qué bueno que me preguntaron, ¿no? Ahí está. Si yo les preguntara, miren, tiene las mismas características de este otro, electrónicas, ¿no? ¿Será que por eso no se van a poder unir? Pues eso no tiene nada que ver. Lo que permite que dos átomos se unan es simplemente que son incompletos. Bueno, haciendo una analogía un poco romántica, ¿no? Pero pues algo así, ¿verdad? Son incompletos en cuanto a su último nivel, en cuanto a electrones, y por lo tanto se pueden unir. Esa es la única característica para poder determinar o para poder definir si dos átomos se van a unir. Lo que viene después, para eso sí tengo que hacer este análisis de, bueno, qué tipo de qué tipo de afinidad electrónica y qué tipo de energía de ionización tiene. Porque eso es lo que me va a definir cuál va a ser el proceso por medio del cual estos dos átomos se van a unir. Porque, dicho sea de paso, el proceso que se da, que se manifiesta en la unión de estos dos, no es el mismo proceso que se da entre este y este, ¿sí? Y como le digo, qué bueno que resultó esa observación, porque aquí me dio para aclarar esto. Lo que permite que el átomo de flúor se una con el de sodio no es exactamente lo que no es exactamente la energía de ionización ni tampoco la afinidad electrónica. Lo que permite que dos átomos se unan, ¿qué es específicamente? Pues que son incompletos en cuanto a su último nivel electrónico, o mejor dicho, sí, en cuanto a su último nivel electrónico, así podríamos definirlo, ¿no? Los electrones más externos, tiene 7, ¿pueden unirse? Sí. Ahora, si tuviera 8 y tuviera 7, no, ¿verdad? Porque ya está completo, ¿no? Sería un gas noble, un gas inerte, como mencionó la compañera también, ¿no? Entonces, ahí sí no, ¿verdad? Pero, siempre y cuando, pues, sean, digamos que no tengan su último nivel lleno, potencialmente se pueden unir, potencialmente, porque después tenemos que hacer estos análisis, ¿no? De pues si se unen, por qué se unen, porque resulta que a veces el limitante no es tanto las características electrónicas, sino que muchas veces es la energía que se necesita para que estos se unan, es decir, la termoquímica que está detrás de esta unión, ¿sí? Que esto no lo estamos estudiando porque como termoquímica se ve en la química 2, pero de una manera implícita está enmarcado en lo que estamos diciendo. Que eso es lo interesante aquí, ¿verdad? No estamos dando los conceptos de, por ejemplo, aunque se menciona un poco, ustedes me imagino que ya lo vieron por ahí, la entalpía que menciona, ¿no? La entalpía es un concepto termodinámico, ¿no? Que al final lo que hace referencia es la energía, ¿no? Energía ganada y perdida, por ejemplo, ¿no? También a veces se habla de energía libre de Gibbs, ¿no? Que eso es de toda la energía que se libera, pues solo una parte se puede utilizar para hacer trabajo. Es decir, hay conceptos termodinámicos que no estamos pues explicando acá, pero que van implícitos en lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces sí tenemos que tener claro esto, ¿verdad? Después vamos a ver ya que está aquí de una vez el flúor. Pero en este caso, pues estamos analizando todavía el del sodio, ¿sí? Aquí tenemos el átomo de sodio, entonces estamos definiendo, aquí está, ¿no? No sé si alguien quiere... Ingeniero, y entre dos oxígenos se puede. ¿Entre dos qué, perdón? Oxígenos. Sí, se puede, claro que sí. Forman la molécula diatómica de oxígeno. Es que a mí me confunde cuando dicen que, a veces dicen que son doble enlaces, no sé por qué. Oh, bueno, eso ya es el número de uniones, ¿sí?
Eso es el número de uniones que nos dicen, ¿no? Ah, bueno, ¿cuántas uniones? Ah, esto es otra observación interesante, ¿no? Porque aquí no estamos definiendo todavía el número de uniones o enlaces que se van a formar, ¿no? Aquí solo estamos diciendo por qué se van a unir, cuál va a ser el proceso, pero justamente eso va de la mano con... todo va de la mano con el hecho de que cuando se unen, y a eso iba justamente, ¿verdad? Porque uno es complemento del otro, ¿no? Cuando se unen, ambos tienen que llegar a tener 8, o bueno, 2, si lo fuera en el caso, ¿no? Es decir, cuando se unen, esa es la razón del por qué se unen, ¿verdad? Lo que ya hemos definido, ¿no? Cuando se unen, ambos tienen que llegar a 8. Aquí comenzamos con dos átomos que realmente ambos tienen una característica muy particular, ¿no? Aparte de lo que ya mencionamos, que tanto el flúor necesita un solo electrón para llegar a ser estable, el cual va a tender a ganar, y el sodio necesita, y vean esto, ¿no? Bueno, escuchen esto, y véanlo también, ¿verdad? El sodio también necesita perder un solo electrón. Eso de un solo, con todo y el efecto, es lo que nos dice también cuántas uniones van a haber. ¿Sí? Porque resulta que, ya que preguntaba la compañera del oxígeno, cuando se unen dos átomos de oxígeno, ahí cambia un poco la situación, ¿verdad? Solo para salir un poco del oxígeno ahí, solo rapidito, ¿no? Resulta, voy a dibujar aquí el oxígeno y este diagrama me lo permite. Voy a colocar acá. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? Ah, pues sabemos que tiene 6, ¿no? Entonces lo voy a escribir. Vamos a ver aquí. Lo voy a colocar. Ven que cómo se puede cambiar. Esa es la ventaja de utilizar estos esquemas aquí, porque puedo cambiar un instante. Ahí está, miren. Ahí está nuestro átomo de oxígeno. La tendencia del átomo de oxígeno va a ser a ganar electrones. No, pero no siempre va a suceder, pero es la tendencia. Voy a apartar esto un poco. Solo para explicarle al compañero lo que me había dicho, lo que me había preguntado, no, para que no se quede con la duda. Ahí está, ¿bien? Que podemos desarmar estos esquemas así. Entonces aquí tenemos, ahí está, vean, el oxígeno. A diferencia del flúor, el oxígeno, ¿cuántos espacios vacíos tiene, por decirlo así? ¿Cuántos electrones le hacen falta para llegar a 8? Pues si ya tiene 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, espero que ya sepamos por qué digo que tiene 6, ¿verdad? Está en la columna 6A. Entonces, el oxígeno pues tiene sus 6 electrones y la pregunta es, ¿cuánto necesitará para llegar a ser 8? 2, ¿verdad? 2 electrones, perdón, 2 electrones. ¿De dónde vengan esos electrones? Pues es lo que, pues en realidad hasta este punto no interesa tanto, ¿no? Pero resulta que cuando el oxígeno se une, voy a escribir así, ¿no? A otro átomo de oxígeno, aquí sí ya no me quedó, ¿no? Parece que está muy lleno aquí. Se une otro átomo de oxígeno, voy a escribirlo así. Y bueno, aquí tenemos nuestro diagrama de orbitales, fueron de la estructura de electrón punto de Lewis, aquí está. Pero resulta que cuando se une con otro átomo de oxígeno, pues resulta que se une con otro átomo que tiene las mismas necesidades que él, porque es idéntico a él, por supuesto. Ahora lo voy a escribir así, así. Tiene los mismos 6, ¿no? 1, 2, 3, 4. El hecho de que haya cambiado este punto, eso no cambia nada. Ya ven que estos esquemas no significan una posición en el espacio tridimensional del átomo. Simplemente me está indicando los electrones de valencia. Pero aquí es donde está el asunto, ¿no? Porque resulta que, pues, cada uno de esos átomos necesita 6, pero tienen las mismas tendencias. ¿A qué me refiero con las mismas tendencias? Porque son dos átomos iguales. Su electronegatividad va a ser la misma, si estuviera viendo la electronegatividad. Su afinidad electrónica es la misma. Su energía de asociación es la misma. Entonces, definitivamente, estos átomos no van a, digamos, aunque su tendencia sea ganar electrones, aquí no lo van a hacer, porque ¿cómo le va a quitar un electrón que es igual a sí mismo? ¿No? Él no se puede hacer daño a sí mismo, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, acá, la única solución a este problema, llamémoslo así, ¿no? Porque el problema acá es,
¿cómo hacemos para unir dos átomos de oxígeno sin que se pierdan electrones? Porque no los pueden perder, porque ambos tienen las mismas características electrónicas. Y además, cada uno de esos átomos deben quedar con 8. Es como un pequeño dilema matemático por ahí, ¿verdad? Pero la solución a esto es la otra forma con la cual pueden llegar a tener 8. Y esa es compartiendo electrones. Entonces lo que sucede es que no hacen eso, pues, pero digamos que se ponen de acuerdo y dicen, a este átomo de oxígeno yo le voy a compartir pero este átomo también me va a compartir ¿sí? Yo creo que había puesto un electrón aquí además, ¿no? Ahí está, ¿no? Porque ahora sí tiene 6. Como que había puesto uno más ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quedamos en que este es 6 y este era 6, ¿no? Ahí está, ¿sí? Entonces lo que le van a decir, te doy y me das ¿no? Ahí está. Entonces resulta que estos, como le comparte y también le comparte resulta que ahora estos dos pertenecen a ambos, ¿sí? Permítame, compañeros. No solo ya estaba emocionado explicando esto, pero alguien está entrando tarde, ¿no? Demasiado tarde, diría, pero bueno. Está bien, ¿verdad? Va a estar lloviendo recio por ahí. Bueno, entonces ahí está, miren, compartiendo electrones. Entonces si yo dijera, miren, ¿cuántos electrones tiene este oxígeno? Pues tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, porque resulta que, como ya dijimos, antes de unirse, este estaba aquí, este estaba acá. Cada uno tenía su electrón. Al momento de unirse, estos electrones cuentan para ambos, ¿sí? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ambos tienen 7, pero no hemos llegado a cumplir con lo que habíamos dicho, ¿no? Aquí se están compartiendo. Eso me resuelve el primer dilema en que estos átomos de oxígeno no pueden perder electrones. Porque ambos tienen las mismas propiedades, no pueden perderlos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos hace falta ahora? Pues compartir otro par. Y entonces acá, vemos aquí, digamos que, no sé por qué, ya sé, es que debe estar uno encima del otro. Pero bueno. Viene comparte acá y comparte acá. Ahí están. Tal vez no salió así como tan estético, pero la idea es esta. ¿Cuántas uniones se dieron? Pues 2, porque esta es una unión, primera unión. Esta es una segunda unión, ¿sí? Entonces, esta es la razón que aquí se formaron 2 uniones de tipo compartir electrones. Esto en términos químicos es 2 enlaces covalentes entre los mismos átomos, ¿sí? Bueno, entonces como dirían por ahí, ¿verdad? No, es que eso es muy largo, ¿cómo podemos decir? Es un enlace doble, entonces. Cuando decimos esto es un enlace doble, estamos diciendo, este es un par de enlaces en donde se están compartiendo electrones y los 2 enlaces se dan entre los mismos átomos. Ahí está la razón, ¿verdad? No sé si pude aclarar ahí el asunto, porque es un doble enlace ahí. Pero entonces, ingeniero, el oxígeno se puede compartir. Se me hace. ¿Electrones? Ajá. Exacto. Pero para eso tengo que hacer un análisis, porque recuerden que el oxígeno también puede robárselos a alguien. Eso ya lo hemos definido cuando estamos viendo el oxígeno. El oxígeno es de aquellos átomos que tienen esa peculiaridad que pueden ganar electrones, es decir, robárselos a otros, si lo queremos ver así, porque tienen una alta afinidad electrónica, una alta energía de inserción, en otras palabras, ¿no? Son como los abusadores, ¿no? Tienen toda la fuerza como para quitarle un electrón, o 2 electrones específicamente, a otros átomos, por las mismas características, ¿no? Pero esos son transportadores de electrones, digamos que son agentes oxidantes, eso es lo más correcto. Es decir, sí, el oxígeno en las membranas realmente, hablando de membranas celulares, ¿verdad? No es tanto un transportador. Recuerden que el oxígeno tiene esa característica de ser ¿qué? Si hablamos de la mitocondria, se recuerdan en biología, ¿no? Es un aceptor de electrones porque tiene esos 2 espacios, ¿sí? Cada átomo de oxígeno acepta 2 electrones que vienen de la cadena transportadora de electrones más 2 hidrógenos y entonces forman ¿qué? El agua. Ven que la química también se puede hacer con la biología, bueno.
Hay ciertas reservas ahí, ¿verdad? Porque no todo les gusta, pero ahí está el asunto. Lo que les quería mostrar, perdón, antes de que se me olvide, es que entonces esto que yo escribí acá, que ahora esto, por eso les digo, todo ese análisis me permite saber por qué el oxígeno va a formar un doble enlace acá, ¿sí? ¿Por qué lo va a formar? Ah, porque es la única forma en que ambos átomos de oxígeno no ganen ni pierdan electrones, porque si se van a unir entre ellos, ninguno puede ganar ni perder electrones. Claro, su tendencia va a ser a ganarlos, ¿verdad? Pero al momento de encontrar a otro átomo de oxígeno igual, idéntico a él, definitivamente no se los va a robar porque se estaría robando a sí mismo, por decirlo así, ¿no? Entonces, no puede, ¿no? No se puede. Entonces, si la opción de ganar y perder electrones queda descartada, entonces lo que se produce acá es compartir electrones, ¿sí? Se van a compartir, esto es lo que se llama enlace covalente, pero los dos átomos se van a compartir electrones 2 veces, porque primero porque tienen que llegar a 8 y segundo porque son los únicos átomos de oxígeno que hay, por decirlo así, ¿verdad? Es decir, la unión solo se va a dar entre ellos. Entonces, por lo mismo, ¿verdad? No van a tener... la posibilidad aquí es que formen otro enlace compartido, ¿sí? Y por eso es que forman un enlace doble se llama esto. Por eso si ustedes colocan, por ejemplo, y eso les iba a mostrar, ¿no? Porque generalmente no se coloca así, ¿verdad? No es así tanto, sino que se coloca, en lugar de utilizar, porque ven que tantos puntos, ¿no? Se utiliza una estructura que se llama estructura de Lewis. Entonces, es lo que ya les he hecho, por ejemplo, estructura de Lewis del agua, que ya la hemos visto, ¿no? Ah, no, pero en este caso es del oxígeno gaseoso. Eso es lo que estoy estudiando ahorita, ¿no? Del oxígeno gaseoso. Oxígeno gaseoso. Ahí está. ¿Ven? Aquí está. Esto es lo que les decía, ¿no? En lugar, obviamente, de escribir este par de puntos, recuerdan que yo coloqué ahí, coloco una línea. Esto lo que me indica es que ahí se está compartiendo un par. Pero si solo tengo 2 átomos de oxígeno, definitivamente se tienen que compartir 2 pares. Es decir, aquí hay un par y un par, ¿verdad? Entonces la pregunta, el por qué se forma un doble enlace ahí, es por las necesidades electrónicas de ambos. Recordemos que en este caso teníamos como este dilema, llamémosle así, ¿no? Nuestros 2 átomos primero no pueden ganar ni perder electrones porque son iguales, ¿no? Primera condición. Segunda condición, que ambos tienen que llegar a 8. La única solución acá es, si no pueden ganar ni perder, me queda compartir. Y como ambos tienen que llegar a 8, tienen que compartir 2 veces, es decir, 2 pares. Claro que eso no significa que el oxígeno siempre va a formar dobles enlaces. El oxígeno va a formar 2, pero pueden ser 2 sencillos o 1 doble, como en este caso, ven ustedes, ¿no? Esta es la estructura de Lewis del oxígeno que nosotros respiramos. A eso se llama oxígeno gaseoso. O también se le dice oxígeno molecular, porque ya como vamos a ver más adelante, esto es una molécula, desde un punto de vista estructural químico, por supuesto. Esta es una representación de una molécula de oxígeno gaseoso, ¿verdad? Entonces no sé si pude ahí, por ejemplo, solo para que esto, como les digo, se vuelve interesante, yo no sé, se emociona aquí, pero... Ingeniero, de las 2 formas se puede escribir, ¿verdad? Sí, correcto. A menos que en el problema me indiquen, mire, tienen que escribir la estructura de Lewis. Entonces ahí se está haciendo bien explícito y definitivamente tengo que dibujarlo con líneas. La única diferencia entre la estructura de Lewis y la simbología electrón-punto de Lewis es que la simbología electrón-punto de Lewis se basa solo en puntos. Y mientras que en la estructura de Lewis, los par de puntos compartidos, porque ahorita que estamos en estos, es importante conocer esta terminología, ¿no? Estos son pares de electrones compartidos, ¿sí? Pares de electrones compartidos. Aquí estoy diciendo que el oxígeno en una molécula de O2, ¿verdad? El oxígeno que respiramos, ahora cuando ustedes vean, no lo podemos ver, ¿verdad? Cuando ustedes respiren,
Piensen en esta molécula, ¿no? Bueno, esta es la representación, que esa es otra cosa, ¿no? Es una imagen mental de lo que químicamente, es una imagen mental que me permite entender cómo es que químicamente está unido a la molécula de oxígeno, ¿sí? O sea, aquí puedo satisfacer todas las preguntas de decir, bueno, ¿por qué se unen? Porque los dos átomos de oxígeno, independientemente, son inestables. ¿Por qué? Porque tienen 6 electrones y no tienen 8. ¿Se pueden unir? Sí, por lo mismo, ¿verdad? Porque son inestables. ¿De qué forma se van a unir? Pues bueno, como son átomos iguales, y vean que esto se extiende cuando ustedes unen cualquier par de, y lo voy a decir así, ¿no? Elementos no metálicos iguales. Lo que yo iba a explicar para el flúor, ¿se acuerdan que yo les dije, vamos a dejar pendiente el flúor, ¿no? Es lo mismo, con la única diferencia que entre dos átomos de flúor no se forman dos enlaces, se forma únicamente uno. ¿Y por qué van a decir ustedes? Porque las necesidades electrónicas, ¿verdad? Si ustedes, y es como por decirlo así, es aritmética sencilla, ¿no? Cuando ustedes unen dos átomos de flúor se preguntan, ¿cuántos electrones necesita el flúor para llegar a ser estable? 1. Lo cual quiere decir que solo va a formar un enlace. Cuando se unan, si por ejemplo se unen dos átomos de flúor, a eso me refiero, ¿no? Solo se va a formar un enlace. Si se forman dos es porque estoy contradiciendo la estabilidad de los átomos, ¿verdad? El criterio de estabilidad de los átomos. Y lo mismo sucede para el hidrógeno. Vean que al ver esta, y qué bueno que la compañera me preguntó, pues se ven todas las moléculas diatómicas. ¿Sí? Yo aquí les iba a colocar el nitrógeno gaseoso. Bueno, les mencionaba, ¿no? Perdón, antes que se me fuera, ¿no? Es que aquí tanto que se puede investigar, que se puede saber, que yo les mencionaba que estos son pares de electrones libres, ¿no? Entonces, un par de electrones libre y este también. Son 2 pares de electrones libres. Perdón, son electrones compartidos, ¿no? Estaba pensando en estos de acá. Estos son enlaces, se llaman enlaces químicos, ¿no? Enlaces covalentes específicamente. ¿Por qué son covalentes? Porque aquí esta línea, siempre que vean líneas en las estructuras, significan enlaces covalentes, ¿sí? No son iónicos, son covalentes. Es más, los iónicos no llevan líneas, ¿sí? No llevan líneas. Es un enlace covalente. Son pares de electrones compartidos. Si yo les preguntara, miren, ¿cuántos enlaces covalentes ven ustedes en esta estructura? Pues 2. 1 y 2 enlaces covalentes. 2 uniones covalentes, por decirlo de otra manera, ¿no? Ingeniero, ¿y cómo sería un triple enlace? Bueno, ahí vamos con el nitrógeno, pero solo voy a terminar con este y van a ver ustedes, ¿no? Les voy a mostrar, y por eso ustedes ven que aquí ya coloqué el nitrógeno, antes que se me olvide, por eso lo tenía ahí listo. Pero veamos, solo terminemos de ver este 2, porque si no nos vamos a estar de un compuesto a otro. Pero lo tengo ahí presente, vean, ya coloqué el nitrógeno. Y por eso esto es bien interesante, porque yo puedo estudiar las moléculas diatómicas, puedo ver que hay enlaces sencillos, hay dobles y hay triples, ¿sí? Terminemos de estas estructuras que tiene del oxígeno gaseoso. Aquí tenemos 2 enlaces covalentes, o dicho de otra manera, tengo 2 pares de electrones, compartidos, ¿sí? Un par, cuando decimos enlace, es un sinónimo de decir par de electrón compartido, ¿sí? Por eso es que nos tenemos que acostumbrar a los diferentes términos, ¿no? Me pueden decir, miren, este es un enlace covalente, correcto, es un enlace covalente. También puedo decir, este es un par de electrones compartidos, sí, también, ¿verdad? Solo que expresado con una línea, ¿no? Es la única diferencia. Entonces aquí tenemos también, podemos decir... Ingeniero, lo escribieron en el chat. Vamos a ver. Sí, es que a veces cuando me escriben no puedo escuchar, ¿no? Pero... pues no, solo escribieron unos puntos suspensivos. Los enlaces covalentes es donde se comparten electrones, los enlaces iónicos donde los electrones se pasan de un átomo a otro. Sí, eso es. Justamente, ¿no? Ahí donde ya se cumple la regla de octeto. Sí, perdón compañeros, es que mejor háblenme porque no se escucha muy bien cuando escriben. O por lo menos como estoy hablando no se escucha muy bien, ese es el punto. Pero sí, todo lo que han dicho es correcto, ¿verdad? Los covalentes es donde se comparten electrones, ¿verdad? Generalmente se comparten por pares. Cada línea que veamos en una estructura de Lewis significa un par de electrones compartidos. Es lo que en la simbología electrón punto de Lewis corresponden a 2 puntos. Así como lo dibujamos primero, ¿no?
Pero sí, todo lo que han escrito, compañeros, me parece muy bien, qué bueno que estén deduciendo eso, qué bueno que lo sepan. Esto es en la simbología electrón punto de Lewis, se conoce como par de electrones compartidos. Es otro par de electrones compartidos, en la simbología electrón punto de Lewis. En la estructura de Lewis, estos son enlaces. Siempre gracias por avisarme que están escribiendo, ¿no? A mí se me pasa, pero estamos ahí. Entonces les mencionaba, ¿no? Estos son pares de electrones compartidos, son enlaces. Si yo les preguntara, ¿cuántos pares de electrones libres? O también les puedo preguntar, ¿cuántos pares de electrones sin compartir tiene el oxígeno gaseoso? O les puedo decir, tiene la siguiente estructura. Eso lo contamos, ¿no? 1, 2. Bueno, ese sería un par, perdón, porque les estoy preguntando pares. Eso tienen que poner atención en las preguntas, ¿no? Yo les puedo decir, miren, ¿cuántos pares de electrones libres? Entonces los contamos por pares, por supuesto, ¿no? Un par de electrón libre o no compartido, otro par van 2, otro par 3, otro par 4. Entonces resulta que nuestra estructura de Lewis, es decir, la representación esquemática que nos da cómo es que nos explica justamente cómo es que están unidos, ahí vean que entra el cómo, ¿verdad? Cómo es que están unidos los átomos de oxígeno en una molécula de oxígeno gaseoso. Piensen en eso cada vez que respiramos, como les digo, ¿no? Es que nuestra molécula de oxígeno está unida por enlaces covalentes mediante enlaces dobles, podemos decirlo así, y tiene 1, 2, o sea, un par, 2 par, 4 pares de electrones libres. ¿Ven? Ahí está la descripción electrónica de nuestra molécula y esa es la razón por la cual el oxígeno es O2 y no O3. Ya tengo la proporción. ¿Por qué no puede existir O3? Porque no cumplirían la valencia, ¿verdad? O sea, no puedo agarrar, bueno, voy a agarrar este con este. No se puede, ¿sí? Porque obviamente ya el oxígeno ya no tendría 6 electrones de valencia, ¿no? Tendría ya, no puede formar aunque, como les digo, bajo condiciones, llamémosle así, espontáneas, ¿no? Porque a veces el oxígeno sí puede formar menos de los 2 enlaces o más, que es lo que sucede con el ozono, ¿no? Antes de pasarme el ozono, solo le voy a mostrar el nitrógeno gaseoso para la pregunta que me hacían del triple enlace. Vean, esta me parece bien, ¿no? Vean aquí, ¿no? Aquí están las dos simbologías, tanto electrón punto de Lewis como estructura de Lewis, ¿sí? Vean, entonces acá el nitrógeno se les preguntará ¿cuántos pares de electrones compartidos tiene el nitrógeno? Tiene 1 par, 2 pares, 3 pares. Es lo mismo de preguntarles cuántos enlaces covalentes tiene el nitrógeno. Tiene 3 enlaces covalentes que se producen entre los mismos átomos. ¿Cómo le podemos decir para no decir algo tan largo? Un triple enlace, ¿sí? Cuando decimos triple enlace es porque estamos definiendo explícitamente que los 3 enlaces covalentes se están dando entre los mismos átomos. No es lo mismo que yo diga que el nitrógeno tiene 3 enlaces que el nitrógeno está formando un triple enlace. Son 2 conceptos diferentes, ¿no? El triple enlace se da cuando el átomo está formando 3 enlaces covalentes, pero con el mismo átomo. Porque el nitrógeno puede formar 3 enlaces. En la mayoría de sus estructuras formamentales, les voy a colocar uno que es también famosísimo, ¿no? El amoníaco, ¿verdad? El amoníaco. Ahí está. No confundir con el amonio, ¿no? Típico, ¿verdad? Que hasta a uno se le pasa, no hay problema. Me interesa esta estructura, muy, muy importante, porque esta no es una estructura de Lewis en particular, pero igual me da esa información, ¿sí? Porque a veces también yo les pregunto de esta, ¿no? Vean aquí el nitrógeno. ¿Cuántos enlaces covalentes está formando el nitrógeno? Pues 3. No con el mismo átomo, eso sí es cierto, ¿no? Porque vean, este enlace covalente lo está formando con este átomo de hidrógeno explícitamente. Este de otro enlace covalente lo está formando con este átomo de hidrógeno explícitamente. Y este otro con este átomo de hidrógeno. Vean que esa es una característica del nitrógeno, ¿verdad? Lo van a ver ustedes formando 3 enlaces. Si esos 3 enlaces estuvieran siendo, es decir,
fueran pares de electrones compartidos con el mismo átomo, entonces diríamos, pues sí, ese es un triple enlace. Pero estos son enlaces simples, sencillos. Este tiene 3, ¿no? O sea, tiene el nitrógeno acá está formando 3 enlaces sencillos. Si yo les preguntara, ¿cuántos enlaces está formando el nitrógeno en este compuesto? Que generalmente sí les pregunto en los exámenes, ¿no? Pues solo cuéntame, 1, 2, 3. O yo les preguntaría, ¿cuántos triples enlaces? Pues 0, ¿verdad? Porque aquí no hay triple enlace. Hay 3 enlaces sencillos, que es un concepto diferente. Si yo les preguntara aquí, por ejemplo, ¿cuántos electrones libres sin compartir se encuentran en esa estructura? Pues ahí no están, pero eso que no estén dibujados, por eso no estoy diciendo en la estructura de Lewis, estoy diciendo en la estructura. Porque resulta que hay estructuras simplificadas que no la podemos llamar de Lewis, porque los de Lewis tienen específicamente puntos y líneas, puntos para indicar pares, puntos cuando existen, ¿verdad? Pares de electrones libres o sin compartir, porque pueden haber estructuras que no los tengan. Entonces por eso no las tienen, ¿verdad? Pero resulta que aquí el nitrógeno sí debería tener pares de electrones libres. Por eso está aquí la otra, ¿no? No es que sean erróneas, realmente las dos las podemos encontrar en los libros escritas. Lo que pasa es que esta es como que más explícita. Pero esta no es que esté equivocada, no nada que ver. Al contrario, es simplemente nos pide a nosotros, miren, yo le coloqué ahí los enlaces, usted por lo menos saque los electrones libres, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? El 8, ¿verdad? El famoso 8 es nuestra respuesta a este tipo de pregunta, ¿no? Porque si cada uno de estos átomos, exceptuando, y vean que aquí me parece algo muy interesante porque en esta estructura aparece también el hidrógeno, que yo les mencionaba. El hidrógeno es una excepción porque el hidrógeno no necesita 8, ¿verdad? Necesita 2 nada más para llegar a ser estable. Entonces aquí digamos que están las dos, ¿no? Tanto el nitrógeno que necesita 8 como el hidrógeno, que cada uno de estos hidrógenos necesita solo 2 electrones en su último nivel para ser estable, ¿no? Pero la pregunta todavía no ha sido respondida, ¿verdad? ¿Cuántos pares de electrones libres podemos encontrar? O no, les podría preguntar, ¿cuántos electrones libres hay en esta estructura? ¿O podría tener esta estructura? ¿No? Podría tener porque en realidad no los tiene dibujados, pero sí los podríamos dibujar. ¿Cuántos serían? Pues solo tengo que ver que cada uno de estos pares serían 2, ¿no? Entonces el nitrógeno aquí tiene 2, 4 y 6. ¿Cuántos electrones le hacen falta para llegar a 8? Pues 2. 2. Ingeniero. Entonces, así como usted decía que el hidrógeno solo necesita 2 electrones para poder ser estable, no se cuenta entonces ese electrón. Solo se cuentan los enlaces que prácticamente tienen 2 electrones cada uno. Sí, exactamente, porque vean, lo que pasa que esa es otra pregunta que también está muy buena porque, por ejemplo, acá, lo que sucede, lo que tenemos que imaginarnos acá es que en este enlace que está acá, originalmente hay un electrón del nitrógeno y un electrón del hidrógeno, antes de unirse, por decirlo así, ¿no? Es como por decirlo así, ahora están con bienes compartidos, ¿no? Antes este solo tenía un electrón de valencia y aquí el nitrógeno tenía 5 electrones de valencia, ¿no? Entonces, cuando ya se une, resulta que cada unión de estas está formada por 2 electrones. Vean lo interesante acá, ¿no? Eso es algo que sí puedo generalizar, ¿no? Eso sí es algo que cualquier estructura que ustedes vean, donde vean una línea, es que son 2 electrones, un par compartido, ¿sí? Pero originalmente en este par, por lo menos para este enlace, porque ahí vamos a ver de que hay unos enlaces que se forman donde los 2 pares es dados por el mismo átomo, pero eso ya esa parte es otro. Es para que vean que en la química no hay regla, ¿verdad? No podemos dar una forma definida, ¿no? Pero para este caso particular, a esto sí se cumple aquí para esto. Resulta que en este enlace, y vamos a asumir que la molécula se formó de forma espontánea, uno de estos electrones pertenecía originalmente al nitrógeno y el otro al hidrógeno. Cuando yo hago este conteo, recuerdan, yo dije 2. ¿Pero por qué 2 si solo uno era el nitrógeno? Porque resulta que de estos 2, ahora estos ya cuentan para ambos átomos, pero originalmente pues solo era uno el nitrógeno y uno el hidrógeno. Pero ahora esto ya lo cuento para los 2.
Entonces, si yo les dijera, mire, ¿de cuántos electrones está rodeado este hidrógeno? Pues de 2. Es este. O sea que cuando yo hago, es como si hiciera ¿se acuerdan de sus diagramas de Venn, verdad? Una intersección. Porque entonces este es como, ¿se recuerdan que en el diagrama de Venn ustedes achuraban el centro, ¿no? Porque lo que estaba en el centro contaba tanto para este átomo como para eso. Es decir, tanto para este conjunto como para el otro, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando hacían ahí su matemática en sus conjuntos? Pues algo así es esto, ¿no? Esta sería como la intersección. Cuando yo los cuento tanto para este hidrógeno como para este nitrógeno. Y entonces yo digo, ¿de cuántos electrones estamos hablando para el hidrógeno en su nivel de valencia? Pues de 2. Vean que cuento los 2. Tanto digamos que aquí, imaginemos, ¿no? Que hay un punto en este extremo y otro punto en este otro, ¿no? Y entonces este par, pues, pertenece tanto al hidrógeno como al nitrógeno, ¿verdad? Entonces, eso hablando por lo que me estaban diciendo de contar, ¿no? Cuando nosotros contamos, estos enlaces se cuentan para ambos. Yo por eso les decía, el nitrógeno, ¿cuántos electrones vemos dibujados explícitamente? Pues 2, 4 y 6. ¿Cuánto le hacen falta para llegar a 8? 2. ¿Eso qué quiere decir? Que los otros 2 que no se ven acá no están formando parte de un enlace, sino que son electrones libres. Pero ahí, aunque no está implícitamente sí, tengo que asumir que aquí hay 2 electrones. Entonces yo les preguntara, miren, ¿cuántos electrones libres podría tener esta estructura? Pues 2. Son los 2 que no aparecen acá. ¿Deberían aparecer? Sí, pero no aparecen porque esta estructura recibe otro nombre, se llama fórmula estructural. No se llama estructura de Lewis, pero es muy parecida. Esto también, apréndanlo bien porque lo van a ver en orgánica. En orgánica, una clasecita nada más y en orgánica solo es de ver fórmulas y fórmulas y más fórmulas de este tipo, ¿no? Entonces hay que aprenderlo bien, lo que significa, ¿sí? Entonces estamos claros que el hidrógeno, pues acá, si yo les dijera, ¿de cuántos electrones está rodeado el hidrógeno? ¿O será que el hidrógeno ya llegó a ser estable? Sí, porque tiene 2, vean. Este cuenta también para el hidrógeno. Claro, de estos 2, como dirían, de los 2 que tenía, o de los 2 que tengo, uno sí era, digamos, originalmente del hidrógeno, solo uno de los 2. Pero ahora ya, como están unidos ahí, pues, bueno, ya cuentan para ambos. Ven ustedes entonces lo interesante de esas estructuras, ¿no? También les voy a colocar otra que a veces es importante que las interpretemos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, de líneas, vamos a poner, estructura de líneas. Líneas del etanol, por ejemplo. Ahí está, vean esta. Esta es una simplificación de las estructuras de Lewis. Por ahí les va a aparecer su examen, ya solo les voy a terminar de explicar esto, ¿no? Lo demás está en su documento, pero sí me interesaba salir esto, ¿no? Aquí está todavía más simple, es que cada una de estos tipos de estructuras siempre simplifica la otra, ¿no? Aquí lo que estoy viendo es que, recuerden que las líneas, ¿qué significaban? Enlaces, ¿no? Aquí hay un enlace que está uniendo a qué tipo de átomos, al carbono, ¿sí? Aquí hay un carbono, aquí hay otro carbono. Lo que no se escribe son átomos de hidrógeno. Sí porque forma parte de un grupo específico, ¿no? Entonces aquí ven ustedes que este carbono acá, ¿cuántos enlaces tiene? 1, 2. ¿Eso qué quiere decir? Que los otros 2 enlaces que no se ven acá, porque el carbono tiende a formar 4 enlaces, son enlaces de hidrógeno. Estas obviamente las van a ver más en química orgánica, ahorita no es que nos estemos, yo les voy a preguntar específicamente estas, por supuesto que no, porque solo las estamos viendo, pero tienen que aprender a interpretarlas, eso sí, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo les colocara estructura de la urea, por ejemplo. Me gusta para que ustedes vean también, vean estas. Si esta es una estructura como combinada, vean que el oxígeno está formando un doble enlace aquí, ¿no? Aquí lo que tengo, aunque no aparezca, es el carbono que yo les mencionaba. Miren, aquí hay un átomo de carbono que no se escribe. En las fórmulas de líneas, los carbonos solo están implícitos. Solo son como los vértices de 2 líneas que son inclinadas, ¿no?
Entonces aquí tenemos el átomo de carbono, un nitrógeno unido a 2 hidrógenos, y aquí tengo otro nitrógeno unido a 2 hidrógenos. Entonces eso es lo que tenemos que interpretar, ¿no? Al final, solo lo último, ¿no? Solo me acaba de decirles que, pues, en el caso del sodio, dadas estas características, lo que sucede es que, lo voy a ejemplificar con ya que tengo aquí el flúor, lo que sucede es que el sodio, pierde su electrón y se transforma en un catión, y eso lo voy a escribir acá, ¿sí? Porque perdió y al final, tal vez fue el último que tenemos que escribir, pero bueno, está bien. El sodio se transforma en un catión porque perdió ese electrón, y el flúor se transforma en un anión porque ganó ese electrón. Y al final es lo que permite la unión. Aquí no dibujo líneas porque no se están compartiendo electrones. Aquí simplemente los puedo escribir juntos, ¿no? Un poco más juntos. ¿Así? Y entonces este es este compuesto que se llama fluoruro de sodio. ¿Sí? Y la proporción, ¿por qué es 1:1? Porque el flúor solo necesita un electrón para llegar a tener 8, y el sodio solo necesita perder un electrón para llegar a tener 8. ¿Sí? ¿Por qué es que forman este tipo de enlace? Pues por las características que ya dijimos, pero puedo analizar la electronegatividad. Aquí ustedes lo pueden ver, ¿no? Y aquí eso está en su documento, además yo pienso que ustedes ya lo saben, ¿verdad? Esta es una guía que puedo utilizar para no estar como que viendo todas las características, ¿no? Veo las electronegatividades, como dice acá, ¿no? Si es mayor de 1.7, entonces pues puedo decir de que va a tener una alta probabilidad de formar un enlace iónico, ¿verdad? Es una forma pues nos ayuda a establecer cuál va a ser el tipo, cómo va a ser el proceso por el cual el sodio y el flúor van a unirse. ¿Cuál va a ser ese proceso? Iónico. ¿Sí? Y a eso le llamamos enlace iónico. Y en el enlace iónico nunca, pero eso no lo voy a hacer, miren, porque lo he visto. El enlace iónico nunca se escribe con una línea, pues ya dijimos qué significaba una línea. Esa es la importancia de conocer el significado de cada uno de los símbolos. Una línea siempre significa y siempre significará, pero no le cambien el significado, ¿verdad? Par de electrón compartido. Ustedes le dibujaran una línea ahí, están contradiciéndose, ¿no? Aquí entre el sodio y el flúor, como he dicho, nos estamos contradiciendo, ¿no? Porque una línea acá que implicaría que el sodio y el flúor comparten par de electrones y no lo comparten, eso es falso, ¿no? El sodio pierde un electrón, el flúor lo acepta, el sodio una vez que lo pierde se transforma en catión, el flúor se convierte en anión, y ese proceso por el cual este tiene una carga positiva y una carga negativa es una atracción de cargas opuestas y lo que permite la unión. ¿Sí? Y eso solo se me faltaba indicarle, ¿no? Lo demás, pues obviamente está en estos documentos que ya se los dejé ahí. Y pues obviamente hasta aquí entraría nuestro examen, ¿verdad? Para mañana, ¿no? Igual mañana